Mettiamoci in ascolto della parola del Signore per riconoscere il nostro peccato e confessare la sua misericordia. Preghiamo. Oh Dio che hai mandato tuo Figlio come Salvatore. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos en sintonía de lo que es esta vigilia penitencial en el cual el pontífice está en estos momentos dando inicio con la introducción con una oración para que dentro de poco se pueda escuchar la palabra de Dios. Perché purificati interiormente possiamo camminare nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. A continuación, la primera lectura del libro de Isaías será leída en español. Por una la lectura es de los miembros de la Asamblea. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Preguntan derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma y engordará tus huesos, y serán como huerta de riego y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeses del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. A continuación, los testimonios. El primero es el de una víctima de abuso, Lawrence Jen, residente en Alemania, abusado en Sudáfrica.
Un saludo a las radios y canales de televisión que se han conectado con nosotros, ESNA Radio y Televisión, Setelmont Televisión en España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, EWTN Radio y Televisión, Radio María de Panamá y El Salvador. Provando vergogna per il peccato di mancanza di coraggio. Pido perdón a Dios Padre, sintiéndome avergonzado por el pecado de la falta de valentía, de la valentía necesaria para buscar la paz entre los pueblos y las naciones, en el reconocimiento de la dignidad infinita de cada vida humana, en todas sus fases, desde el estado naciente hasta la vejez, especialmente los niños, los enfermos, los pobres, el derecho a tener un trabajo, una tierra, un hogar, una casa, una familia, una comunidad en la que vivir libremente, del valor que es el paisaje y la cultura de cada zona del planeta. Para hacer la paz se necesita valentía, para decir sí al encuentro y no a la confrontación. Sí al respeto a los acuerdos y no a las provocaciones. Sí a la sinceridad y no a la falsedad. En nombre de todos los fieles pido perdón a los que nacen hoy y nacerán después de nosotros, a las generaciones del futuro que nos prestan este mundo y que tienen derecho a habitarlo. Un día en armonía y paz. A le generazioni del futuro. Nuestro pecado es aún más grave si invocamos el nombre de Dios para justificar la guerra y la discriminación. Perdónanos, Señor. Están escuchando al cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, India, que es una de las peticiones de perdón de este encuentro. Perdónaci, Signore. Un saludo también a las radios María de Panamá, de El Salvador, de Guatemala, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica Asunción Paraguay y Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica Cuenca de Ecuador. Es el momento en que se dividirán entre testimonios sobre el abuso, sobre los migrantes y la guerra y las peticiones de perdón de varios cardenales. Acabamos de escuchar al cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, India. I am here as a witness to a painful reality that has left deep scars on individuals and our society. The issue of child abuse within the Catholic Church. Me presento ante ustedes como sobreviviente de abuso sexual por un miembro del clero católico. Lejos de Roma, en una pequeña ciudad del sur de África, un depredador se fijó en mí, un niño de 11 años. Durante varios meses se valió de elogios, castigos físicos, manipulación psicológica y todas las demás herramientas de su arsenal para manipularme y engañarme. Finalmente, una hermosa mañana sudafricana, me llevó de la mano a un lugar oscuro donde, en medio de un silencio estremecedor, me arrebató lo que nunca debería arrebatarse a ningún niño.
Desde entonces me he visto obligado a caminar con este perpetrador estampado en mi alma durante los últimos 53 años. Este momento en el tiempo, con todos sus sórdidos detalles, forma parte de mi ser físico y de mi conciencia, y está tan presente hoy como cuando tuvo lugar. La espantosa violación de un niño de 11 años a manos de un hombre adulto. Mi historia es una de tantas, y es compartiendo estas experiencias y afrontándolas sin miedo, como arrojamos luz sobre esta pérfida oscuridad en particular. El impacto de estos abusos es profundo y duradero. Para las víctimas, la carga psicológica suele incluir sentimientos de traición, vergüenza, ansiedad, depresión e incluso trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, contemplación del suicidio. Estos efectos no se limitan a las víctimas, sino que se extienden a familias, amigos y comunidades. El abuso de un niño por parte de una figura de confianza, un sacerdote, un mentor, un representante de Dios, inflige heridas que pueden tardar toda una vida en cicatrizar. Uno de los aspectos más desgarradores de este problema es el anonimato que a menudo lo rodea. Muchos supervivientes permanecen anónimos y sin ser escuchados. Sus historias silenciadas por el miedo, el estigma o las amenazas. Con demasiada frecuencia, los rostros de los maltratados aparecen borrosos, ocultos tras un velo de secretismo que la Iglesia históricamente ha sido cómplice de mantener. Este anonimato sirve para proteger a los autores más que a las víctimas, lo que dificulta que los supervivientes encuentren justicia y que las comunidades sanen. Un factor clave que ha perpetuado esta crisis es la falta de transparencia dentro de la Iglesia. Durante décadas, las acusaciones se han ignorado, encubierto o gestionado internamente en lugar de informar a las autoridades. Esta falta de responsabilidad no solo ha permitido a los abusadores continuar con su conducta, sino que también ha erosionado la confianza que tanto depositaron en la institución. La reticencia a abordar abiertamente estos delitos ha supuesto un perjuicio para las víctimas y una traición a las responsabilidades éticas y espirituales de la Iglesia. Las consecuencias de estos abusos se extienden mucho más allá de los muros de la Iglesia. Han sacudido la fe de millones de personas, han empañado la reputación de una institución a la que muchos acuden en busca de orientación y han provocado una crisis de confianza que repercute en toda la sociedad. Cuando una institución tan prominente como la Iglesia Católica no protege a sus miembros más vulnerables, envía el mensaje de que la justicia y la responsabilidad son negociables, cuando en realidad deberían ser fundamentales. Es el testimonio de Laurence Gien, barítono sudafricano. El Salmo 51 cantado a continuación.
Mi chiamo Sara, sono direttrice regionale toscana. Me llamo Sara, soy la directora regional para Toscana de la Fundación Migrantes y junto con Solange venimos de la diócesis de Massa y Carrara Pentrépoli. Desde hace más de un año y medio, el puerto de Carrara en el Alto Tirreno, a 700 millas de Lampedusa, está declarado puerto seguro para el desembarco de las embarcaciones de las ONG que rescatan a los migrantes en barcas improvisadas en el Mediterráneo. El Mediterráneo está considerado la ruta migratoria más peligrosa del mundo porque cada día pierden la vida una media de 6 personas. A nuestros puertos, a nuestras costas llegan los que han sobrevivido, los que lo han conseguido, personas que han atravesado el desierto, han pasado hambre y sed, han sufrido violencia de todo tipo, de las que llevan señales claras en el cuerpo y en la piel, y señales apenas visibles en el alma y en la psique. Pero a menudo estas últimas son las más dolorosas para su dignidad y las más difíciles de curar. Son los supervivientes, los emigrantes que por un giro del destino estaban en el barco adecuado que no se hundió, en el momento adecuado porque no era demasiado tormentoso y en el tramo de mar adecuado porque solo después de unos días en el mar fueron avistados y rescatados. Todo parece un brutal juego del destino, del que somos espectadores, porque lo único que podemos hacer es esperar en tierra a los que sobrevivieron. Nos alegramos por los que llegan vivos hasta nosotros, pero con un sentimiento de culpa por los que no lo consiguieron. Un sentimiento de culpa que está aún más arraigado en los que sobrevivieron, porque triunfaron donde muchos compañeros de viaje, del viaje por la vida, han fracasado, murieron, a menudo en silencio y en el anonimato porque nadie sabrá nunca dónde ni cuándo. El momento del desembarco del barco que lo rescató es cada vez un momento emotivo para todos nosotros. Son los ojos los que hablan, ojos negros que reflejan todo lo que han visto y vivido, porque se ve ahí el recuerdo doloroso de los que no lo consiguieron y el miedo de esos momentos interminables en los que el instinto de supervivencia se impuso a la solidaridad ausente en los barcos de la esperanza y se llevó por delante la humanidad de un gesto, de una caricia. La experiencia de la barcaza no es la de quienes viven un viaje vital en comunión con otras personas. No es la solidaridad de un solo pueblo, es el azar de encontrarse juntos, unos encima de otros, unidos por un mismo destino, viviendo en soledad para su propia supervivencia. Como en los campos de exterminio donde hombres y mujeres perdieron su identidad como individuos, como comunidad, como pueblo, y dejaron de ser personas para convertirse en números, cuerpos que intentaban sobrevivir a menudo a costa de los demás. En el puerto desembarcan en pequeños grupos, primero los enfermos, luego las mujeres con niños, después los menores no acompañados y finalmente los hombres. Un descenso que testimonia también la soledad de las familias que nunca desembarcan juntas y a las que ayudamos a reconstituirse en cuanto desembarcan, a menudo con enormes problemas. A veces un hermano, un hijo, un sobrino que ya ha vivido esa experiencia llega a Carrara, a la zona exterior del puerto, en su mayoría procedentes del norte de Europa. Han seguido el viaje de sus seres queridos en mapas náuticos digitales sin saber si el barco que los lleva a un lugar seguro los lleva a bordo. Los buscan a través de las barreras, experimentando el terror de la esperanza que en cuanto consiguen reconocerlos y encontrarse con ellos, se convierte en un torrente de lágrimas y abrazos. Desde el momento del desembarco hasta la salida hacia los distintos destinos pasan unas 10 horas o más para el trámite sanitario, la identificación, la foto de identidad. Horas muy valiosas para nosotros, los voluntarios. Sus ojos te escrutan mientras intentas calmarlos, reunirlos con familiares y amigos que estaban con ellos en el barco, incluso en el destino final. Quieren entender qué pasará después. Quieren hablar y contarte su historia en un suspiro. Son las mujeres más silenciosas e invisibles las que empiezan a contarte su historia. La decisión de abandonar un hogar que no era seguro, donde estabas segregada por un padre, un marido maltratador, el padre de tus hijos. Y un día un conocido, movido por la compasión, te ayuda a escapar, a embarcarte en un viaje con el único propósito de alejarte de la violencia de una vida de abusos.
Al final, la única opción que tienes es huir. Dejas a tus hijos porque temes que no sean capaces de sobrevivir a un viaje tan difícil en el que no podrás protegerlos y con ellos dejas una parte de ti. Cada vez estás más solo, aunque físicamente estés con nosotros. Recorres países, desiertos y te encuentras con una violencia que te arrebata lo único que te queda, tu cuerpo y tu dignidad. Cuando llegas a Libia o Túnez, te queda el último tramo hasta Europa y muchas veces quieres volver, pero ya no puedes. Y tienes miedo al mar, a esa extensión de agua que de espejismo de esperanza de vida se convierte en muro infranqueable de olas de agua. No tienes elección. Si quieres tener siquiera una oportunidad de sobrevivir y seguir dando esperanza a tus hijos, te embarcas. Empujada en barcazas inciertas, cáscaras de nuez en un gigantesco mar de agua, te enfrentas a la oscuridad y estás sola entre tantos, demasiados que gritan, lloran cuando las olas crecen, el suministro de agua y alimentos se agota. El motor separa por momentos la barca hacia agua salada que se mezcla con el combustible restante y el aceite hirviendo que quema las piernas, especialmente a ti, que por ser mujer te han colocado más cerca del compartimiento del motor. Y crees que no lo lograrás y luchas y gritas y buscas con tus manos ayuda que los que están contigo no te pueden dar porque son como tú, una migrante fantasma en medio del mar, hasta que alguien te rescate y por fin llegas a tierra, una mano te agarra, has sobrevivido. Tus ojos, tus manos cuentan la sensación de vacío, pero también el miedo a que tu cuerpo, además de las marcas, lleve el fruto en el vientre de toda la violencia que has sufrido. Cuando le pedí a Solange, que aterrizó en Carrara hace 5 meses, que me acompañara para dar testimonio conmigo de lo que está ocurriendo, con los ojos llenos de alegría y gratitud por la propuesta, me dijo, vengo a traer toda mi África conmigo. Hoy estamos aquí para dar testimonio de una nueva humanidad, de personas que acompañan a las personas a ser personas, de mujeres que ayudan a las mujeres a ser mujeres, personas y mujeres que acogieron al forastero y a la forastera que llegó a ese puerto y que estaba en vosotros. Gracias por escucharnos y gracias a mi familia, a mi marido y nuestros 3 hijos que comparten mi compromiso. Era el testimonio de una voluntaria de la acogida del migrante, Sara Batteroni, directora de Migrantes Regional Toscana, acompañada por Solange, migrante de Costa de Marfil. A continuación, un testimonio de la guerra, la hermana Dima Fayyad, Siria. Me llamo Dima Fayyad y soy originaria de Homs, una ciudad siria profundamente marcada por las heridas de la guerra. Soy religiosa de la comunidad monástica del Al-Jalil, el Amigo de Dios, fundada en 1991 en el monasterio siro-católico de San Moisés el Abisinio por el padre Pablo del Olio, jesuita, junto con Jacques Murat. Estoy aquí hoy para compartir un testimonio que las palabras tienen dificultades para expresar. Es una experiencia de profundo dolor que a menudo lleva a uno a encerrarse en su propio tormento, incapaz de conectar con el dolor de los demás. De hecho, la guerra no solo destruye edificios y carreteras, sino que también erosiona los lazos más íntimos que nos anclan a nuestros recuerdos, nuestras raíces y nuestras relaciones. Durante la guerra siria, las partes beligerantes han intentado sistemáticamente aislar zonas
llegando incluso a alienar las experiencias vividas en barrios vecinos. Esto ha facilitado progresivamente la eliminación de toda forma de empatía, etiquetando al otro como enemigo y llegando incluso a deshumanizarlo y justificar su asesinato en casos extremos. Un amigo cristiano me dijo una vez: ¿sabes? No tengo miedo a la muerte en sí, pero tengo miedo de que me mate un amigo musulmán. Recuerdo vívidamente los ojos llorosos de jóvenes de distintas zonas cuando conocían la experiencia del otro. En esos momentos se derrumbaban las barreras de los prejuicios y caía el velo de la deshumanización del otro. Muchos jóvenes han elegido por diversas razones el camino de la violencia. Y aquí no hablamos solo de musulmanes. También muchos jóvenes, y no solo cristianos, han dedicado su tiempo a visitar y ayudar a familias necesitadas o a regalar una sonrisa a los niños. En este mundo nuestro, desgraciadamente herido por tanta violencia, lo urgente es trabajar las relaciones. Este trabajo requiere un esfuerzo extraordinario. En efecto, la guerra puede sacar a menudo lo peor de nosotros mismos, sacando a la luz el egoísmo, la violencia y la codicia. Sin embargo, también puede sacar lo mejor de nosotros, la capacidad de resistir, de unirnos en solidaridad, de no ceder al odio. Ante el horror de la guerra es fácil dejarnos abrumar por la impotencia, arriesgándonos a caer en la desesperación, la ira, deseando denunciar en voz alta todo tipo de injusticia. Sin embargo, este mismo sentimiento de impotencia puede convertirse en un compromiso y esta cólera en una luz. Es un compromiso de resistencia no violenta que, con gran esfuerzo, renuncia a todos los actos y pensamientos violentos. Esta actitud no violenta se convierte en una queja silenciosa pero poderosa contra quienes se benefician de la guerra, vendiendo armas, conquistando tierras o aumentando su poder. Puede sonar utópico, pero no lo es. Lo hemos vivido como comunidad, intentando encender pequeñas luces en la oscuridad de la guerra. Hemos intentado crear posibilidades para que los jóvenes se encuentren y tengan oportunidades, esforzándonos por crear espacios de diálogo y crecimiento que son fundamentales para reconstruir las relaciones y la esperanza en el futuro. Todo esto no habría sido posible sin la solidaridad de muchos. No solo material, sino sobre todo moral y espiritual. La guerra fue, en este sentido, también una oportunidad para percibir la gracia de formar parte de una Iglesia universal que hoy celebramos en su camino hacia la sinodalidad, donde el dolor de un miembro es socorrido con amor y gratuidad. Esto nos ha permitido recoger entre los escombros del sufrimiento humano los tesoros más valiosos, la solidaridad y la fraternidad, que siguen brillando como signos de esperanza y de paz. Incluso en los momentos más oscuros, donde los gritos pueden elevarse a Dios preguntando por qué, o las dudas sobre su presencia se agolpan en la mente, es ahí donde uno puede encontrarse con Dios,
como escribió una de nuestras amigas en el título de su libro sobre su experiencia en los países devastados por la guerra en Oriente Medio, Dios en medio de las ruinas. Era el testimonio de la guerra vivida por la hermana Adima Fayyad, de Siria. Están presentes en la basílica 2.500 personas. Esta vigilia hace parte de la novedad de este año en este sínodo. Y ha estado abierto el evento a todos, especialmente a los jóvenes, porque es a ellos a quienes se confía el mensaje de la Iglesia, porque los jóvenes sufren por nuestros pecados y por los pecados en la Iglesia, dijo en su momento el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y relator general de la Asamblea.
hemos escuchado testimonios de personas que han sufrido el pecado del abuso, el pecado de la guerra, el pecado de la indiferencia ante el drama presente en el fenómeno creciente de todas las migraciones. A continuación, la proclamación del Evangelio según San Lucas es la antífona. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Lectura del Evangelio según San Lucas. At that time, he then addressed this Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. A continuación, las peticiones de perdón. Chiedo perdono, provando vergogna. Pido perdón, sintiéndome avergonzado por lo que también nosotros, los fieles, hemos hecho para transformar la creación de un jardín en un desierto.
manipulándola a nuestro gusto, y por lo que no hemos hecho por impedirlo. Pido perdón, sintiendo vergüenza, por cuando no hemos reconocido el derecho y la dignidad de toda persona humana, discriminándola y explotándola. Pienso en particular en los pueblos indígenas y cuando hemos sido cómplices de sistemas que han fomentado la esclavitud y el colonialismo. Pido perdón, sintiéndome avergonzado, porque cuando hemos tomado y seguimos siendo partícipes de la globalización, de la indiferencia, frente a las tragedias que transforman las rutas marítimas y las fronteras entre las naciones para tantos migrantes, de un camino de esperanza a un camino de muerte. Da via di speranza a via di morte. El valor de la persona es siempre mayor que el de la frontera. En este momento escucho la voz de Dios que nos pregunta a todos: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Perdónanos, Señor. Era la solicitud de perdón del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Se puede escuchar el Salmo 89. Cada uno de estos cardenales se está confesando el pecado con ello, trámite de ellos, él confiesa el pecado contra la paz, el pecado contra la creación, contra los pueblos indígenas, contra los migrantes, el pecado de los abusos, el pecado contra la mujer, la familia, los jóvenes, el pecado de la doctrina utilizada como piedra para ser arrojada. A continuación, el cardenal Sean Patrick O'Malley, arzobispo metropolitano emérito de Boston, Estados Unidos de América. Pido perdón, sintiéndome avergonzado por todas las veces que los fieles hemos sido cómplices o hemos cometido directamente abusos de conciencia, abusos de poder y abusos sexuales. Cuánta vergüenza y dolor siento cuando considero sobre todo los abusos sexuales cometidos contra menores y personas vulnerables que han robado la inocencia y profanado la sacralidad de los débiles e indefensos. Pido perdón, sintiendo vergüenza, por todas las veces que hemos usado la condición del ministerio ordenado y de la vida consagrada para cometer este terrible pecado, sintiéndonos seguros y protegidos mientras nos aprovechamos diabólicamente de los pequeños y los pobres. Perdónanos, Señor. Le seguirá el cardenal Kevin Joseph Farrell, el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Una vigilia penitencial donde se pide perdón para volver a recomenzar, donde la Iglesia pide perdón para buscar un nuevo inicio.
que confiesa el pecado contra la paz, contra la creación, contra los pueblos indígenas, contra los migrantes, contra los jóvenes, el pecado de la doctrina utilizada como piedra para ser arrojada, el pecado contra la pobreza, contra la sinodalidad, falta de escucha, comunión y participación de todos. Chiedo perdono a nome de tutti nella Chiesa. Pido perdón en nombre de todos los que están en la iglesia, especialmente de nosotros los hombres, sintiéndonos avergonzados por todas las veces que no hemos reconocido y defendido la dignidad de la mujer, cuando la hemos hecho muda y subyugada, y no pocas veces explotada, especialmente en la condición de vida consagrada. Pido perdón, sintiéndome avergonzado por todas las veces que hemos juzgado y condenado antes de ocuparnos de la fragilidad y las heridas de la familia. Pido perdón sintiendo vergüenza por todas las veces que hemos robado la esperanza y el amor a las generaciones más jóvenes, cuando no hemos comprendido la delicadeza de los pasos de crecimiento, de las tribulaciones de la formación de la identidad, y no estamos dispuestos a sacrificarnos por su derecho a expresar sus talentos y su profesionalidad, encontrando un trabajo digno y recibiendo un salario justo. Pido perdón, sintiéndome avergonzado por todas las veces que hemos preferido vengarnos en lugar de dedicarnos a la búsqueda de la justicia, abandonando a los que cometen errores en las cárceles y recurriendo al uso de la pena de muerte. Perdónanos, Señor. Le seguirá el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una liturgia penitencial donde se pone nombre a algunos de los pecados que suscitan más dolor y vergüenza, invocando la misericordia de Dios. A continuación están escuchando la primera parte de un canto del Congo por la solicitud de perdón. Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Pido perdón y me avergüenzo de todas las veces que en la iglesia, especialmente nosotros los pastores, a quienes se nos ha confiado la tarea de confirmar, el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, Marruecos, pido perdón en nombre de todos en la iglesia, sintiéndome avergonzado por las veces que hemos vuelto la cabeza hacia la otra parte ante el sacramento de los pobres, prefiriendo adornarnos a nosotros mismos y al altar con una preciosidad culpable que quita el pan a los hambrientos. Pido perdón sintiéndome avergonzado por la inercia que nos impide aceptar la llamada a ser una iglesia pobre de los pobres y que nos hace ceder a la seducción del poder y a la adulación de los primeros lugares y de los títulos jactanciosos. Pido perdón sintiéndome avergonzado, porque cuando cedemos a la tentación de escondernos en el centro, protegidos dentro de nuestros espacios eclesiales, enfermos de autorreferencialidad, resistiéndonos a salir, descuidando la misión en las periferias geográficas y existenciales. Perdónanos, Señor. Era el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, en Marruecos. Cambios de último momento, pero aquí estamos ofreciéndoles a ustedes minuto a minuto lo que es esta liturgia penitencial, donde se habla justamente del perdón, donde se habla de la vergüenza, de los daños causados, del dolor y la vergüenza causados a tantas partes en el mundo. Perdono provando vergogna per tutte le volte che nella Chiesa, in particolare noi pastori, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pido perdón y me avergüenzo de todas las veces que en la Iglesia, especialmente nosotros, los pastores, a quienes se nos ha confiado la tarea de confirmar a nuestros hermanos en la fe, no hemos sido capaces de conservar y proponer el Evangelio como fuente viva de eterna novedad, adoctrinando y arriesgándolo a reducirlo a un montón de piedras muertas para arrojar a los demás. Pido perdón sintiéndome avergonzado por todas las veces que hemos dado justificación doctrinal a un trato inhumano. Pido perdón sintiéndome avergonzado por no haber sido testigos creíbles del hecho de que la verdad libera. Por cuando hemos obstaculizado las diversas inculturaciones legítimas de la verdad de Jesucristo, que siempre recorre los caminos de la historia y de la vida para ser encontrado por aquellos que quieren seguirlo con fidelidad y alegría. Pido perdón sintiéndome avergonzado por las acciones y omisiones que han impedido y dificultan la recomposición en la unidad de la fe cristiana y de la auténtica fraternidad de todo el género humano. E l'autentica fraternità di tutto il genere umano. Perdónanos, Señor. Misericordias Domini
El cardenal Christoph Schönberg, arzobispo de Viena, Austria. Pido perdón, sintiéndome avergonzado por los obstáculos que se interponen en el camino de la construcción de una iglesia verdaderamente sinodal, sinfónica, consciente de ser el pueblo santo de Dios, que camina juntos reconociendo la común dignidad bautismal. Pido perdón, sintiéndome avergonzado por todas las veces que no hemos escuchado al Espíritu Santo, prefiriendo escucharnos a nosotros mismos, defendiendo opiniones e ideologías que hieren la comunión en Cristo de todos. Esperada al final de los tiempos por el Padre. Pido perdón, sintiéndome avergonzado por haber transformado la autoridad en poder, sofocando la pluralidad, no escuchando a las personas, dificultando la participación de tantos hermanos y hermanas en la misión de la Iglesia, olvidando que todos estamos llamados en la historia, por la fe en Cristo, a convertirnos en piedras vivas del único templo del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. La segunda parte del canto del Congo, donde se habla de la solicitud de perdón. A continuación, la reflexión del Santo Padre con la petición de perdón. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, como nos recuerda el Eclesiastés, la oración de los pobres atraviesa las nubes. Somos aquí mendigos de la misericordia del Padre. Mendigos de la misericordia del Padre, pidiendo perdón. La Iglesia es siempre la Iglesia de los pobres de espíritu y de los pecadores que buscan el perdón. Y no solo de los justos y de los santos, es más, de los justos y de los santos que se reconocen pobres y pecadores. He querido escribir las peticiones de perdón que han leído algunos cardenales, porque era necesario llamar por su nombre a nuestros principales pecados,
que nosotros los escondemos. Lo decimos con palabras muy educadas. El pecado es siempre una herida en las relaciones. La relación con Dios y la relación con los hermanos. Hermanos y hermanas, nadie se salva solo. Pero es igualmente cierto que el pecado de uno libera efectos sobre muchos. Así como todo está conectado en el bien, también lo está en el mal. La Iglesia es, en su esencia, una iglesia de fe y de anuncio, siempre relacional. Y solo sanando las relaciones enfermas podremos llegar a ser una iglesia sinodal. ¿Cómo podríamos ser creíbles en la misión si no reconocemos nuestros errores y nos rebajamos a curar las heridas que hemos causado con nuestros pecados? La sanación de la herida comienza por la confesión del pecado, el pecado que hemos cometido. La parábola del Evangelio de Lucas que hemos escuchado nos presenta a dos hombres, un fariseo y un publicano, que van al templo a rezar. Uno está de pie con la frente alta, el otro se queda atrás con los ojos bajos. El fariseo llena la escena con su estatura, que atrae las miradas, imponiéndose como un modelo. De este modo, presume de rezar. Pero en realidad se está celebrando a sí mismo, enmascarando en su efímera confianza sus fragilidades. ¿Qué espera de Dios? Espera una recompensa por sus méritos y así se priva de la sorpresa, de la gratuidad de la salvación, fabricando un Dios que no podría hacer otra cosa que firmar un certificado de presunta perfección. Un hombre cerrado a las sorpresas, cerrado a todas las sorpresas, encerrado en sí mismo, cerrado a las grandes sorpresas de la misericordia. Su ego no da cabida a nada, ni a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Cuántas veces en la iglesia nos comportamos así? ¿Cuántas veces hemos ocupado todo el espacio nosotros mismos con nuestras palabras, nuestros juicios, nuestros títulos, nuestra convicción de que solo nosotros tenemos mérito? Y así perpetuamos lo que sucedió cuando José y María y el Hijo de Dios en su seno llamaron a las puertas buscando hospitalidad. Jesús nació en un pesebre, porque como nos dice el Evangelio, no había lugar para ellos en el albergue. Y nosotros hoy todos somos como el publicano. Tenemos o queremos tener los ojos bajos y queremos o tenemos que probar vergüenza de nuestros pecados. Como Él, nos quedamos atrás, despejando el espacio ocupado por la vanidad, la hipocresía y el orgullo. Y también digámoslo hacia los obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, liberando el espacio ocupado de la vanidad, la hipocresía y el orgullo. No podríamos invocar el nombre de Dios sin pedir perdón a nuestros hermanos y hermanas, a la tierra y a todas las criaturas.
cominciamo questa tappa del Sino. Comenzamos esta etapa del sínodo. ¿Y cómo podríamos ser una iglesia sinodal sin reconciliación? ¿Cómo podríamos pretender caminar juntos sin recibir y dar el perdón que restablece la comunión en Cristo? El perdón pedido y dado genera una nueva concordia en la que las diferencias no se oponen y el lobo y el cordero pueden vivir juntos. Muy valeroso, como lo dice referente a Isaías. Ante el mal y el sufrimiento inocente preguntamos: ¿dónde estás, Señor? Pero la pregunta debe dirigirse a nosotros y debemos interrogarnos sobre nuestra responsabilidad cuando no conseguimos detener el mal con el bien. No podemos pretender resolver los conflictos alimentando una violencia cada vez más atroz, redimirnos causando dolor, salvarnos con la muerte de los demás. ¿Cómo podemos perseguir una felicidad pagada con el precio de la infelicidad de nuestros hermanos y hermanas? Y esto es para todos, para todos. Laicos, laicas, consagrados, no consagrados, todos. En víspera del inicio de la Asamblea Sinodal, la confesión es una oportunidad para restablecer la confianza en la Iglesia y en ella, confianza rota por nuestros errores y pecados, y para empezar a curar las heridas que no dejan de sangrar, rompiendo las injustas. Lo decimos en la oración de Ad Sumus, con la que introduciremos mañana la celebración del Sínodo. Estamos aquí agobiados por la humanidad de nuestro pecado. Estamos aquí agobiados por la humanidad de nuestro pecado. No quisiéramos que este peso frenara el camino del reino de Dios en la historia. Hemos hecho nuestra parte, incluso de errores. Continuamos en la misión hasta donde podemos, pero ahora nos dirigimos a ustedes, jóvenes, que esperan de nosotros el paso del testimonio, pidiendo perdón también a ustedes, porque nos esperan para dar testimonio, pidiéndoles a ustedes que no hemos sido testigos creíbles. En la memoria litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, pedimos su intercesión. Oh Padre, siamo qui riuniti consapevoli di avere bisogno. Oh Padre, estamos aquí reunidos conscientes de que necesitamos tu mirada amorosa. Nuestras manos están vacías. Solo podemos recibir cuando tú puedas darnos. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos a restaurar tu rostro que hemos desfigurado por nuestra infidelidad. Pedimos perdón sintiendo vergüenza a quienes han sido heridos por nuestros pecados. Danos el valor del arrepentimiento sincero para una auténtica conversión. Te lo pedimos invocando al Espíritu Santo para que llene con su gracia los corazones que has creado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos pedimos perdón. Todos somos pecadores. Y todos tenemos la esperanza de tu amor, Señor. Amén. Era la reflexión del pontífice
Y estamos ahora por escuchar Nada te turbe, texto de Santa Teresa de Ávila, la música de la comunidad ETC. Pidamos al Señor que perdone nuestras culpas con la oración que Jesús nos ha aconsejado. El Padre nuestro rezado. Sia santificato tu nome, venga tu reino, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Resi noi della confessione del nostro peccato e della misericordia di Dio, ci scambiamo il segno di pace. Es el momento del intercambio de la paz entre todos los presentes. Se acercan las personas que le presentaron sus testimonios. El barítono que fue abusado en Sudáfrica. Le sigue la migrante Solange, acompañada por la voluntaria que ayuda a todos los migrantes, también por la hermana religiosa que habló sobre la guerra en su país, en Siria. Se acercan otras personas, Fátima de Austria, originaria de Filipinas, Nana Bandy Herbert de Lano, originario de Camerún, Giovanni Nunciante Salazar, seminarista en el Seminario Romano, y Sor Agnese Cornials, misionera de la Caridad Polaca. Solo Dio e
A continuación, al finalizar el intercambio de paz, el Santo Padre confía una copia del Evangelio a los presentes, a Fátima de Filipinas, a Nana Wandli de Camerún, a Giovanni Nunciante, el seminarista del Seminario Romano, y a Sor Agnese Coniars. 4 copias del Evangelio. A ustedes les digo, el Santo Evangelio es nuestra vida, es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Os lo encomiendo a ustedes que son centinelas del nuevo día en la Iglesia, que quiere ser sinodal para la misión. Desde que el Verbo se hizo carne, la palabra de Jesús busca nuestra carne, por débil e infiel que sea. Somos todos pecadores, mendigos de la misericordia del Padre. Por eso hemos confesado nuestros pecados. Recibiremos ahora la bendición de Dios, que es el soplo de vida, la caricia de la esperanza que permite a los que han caído siempre levantarse. Y a todos nosotros, hermanos y hermanas, recordemos que solamente una vez vale la pena ver a una persona desde arriba para abajo al momento para ayudarla a levantarse. Las demás veces no se vale. Pueden ver a una persona de arriba para abajo solo en el momento que le ayudan a levantarse. Recuerden que el Evangelio debe ser custodiado y proclamado con manos inocentes y corazón puro. Y si alguno de ustedes no tiene las manos limpias, inocentes y puras, al menos tengan un corazón arrepentido. Es el momento de la oración final. Las generaciones presentes en comunión con Cristo, en unidad con el sucesor de Pedro, fiel guardián de la unidad. Nella tua bontà ci hai rinnovata immagine del tuo Figlio. Fa che tutta la nostra vita diventi segno e testimonianza del tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore Gesù. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Al finalizar el intercambio de paz, el Santo Padre confió una copia del Evangelio a 4 personas, las generaciones presentes en comunión con Cristo y en unidad con el sucesor de Pedro, fiel guardián de la unidad de la sucesión de las generaciones de la fe, encomiendan el mandato a las generaciones futuras, entregando a través del Evangelio la transmisión de una misión que se espera mejore cada vez más, fieles a la lógica del reino de Dios. La reflexión del Santo Padre recordó que quiso escribir peticiones de perdón que leyeron algunos cardenales porque era necesario llamar por su nombre a nuestros principales pecados. El pecado, dijo, es siempre una herida en las relaciones, la relación con Dios y la relación
con los hermanos. Nadie se salva solo, pero es igualmente cierto que el pecado de uno libera efectos sobre muchos. La Iglesia, dijo el Papa, es en su esencia de fe y de anuncio siempre relacional, y solo sanando las relaciones enfermas podremos llegar a ser una Iglesia sinodal. Y se preguntó, ¿cómo podríamos ser creíbles en la misión si no reconocemos nuestros errores, si no rebajamos a curar las heridas que hemos causado con nuestros pecados? La sanación de la herida comienza por la confesión del pecado que hemos cometido. Y recordó el Evangelio de Lucas, el fariseo lleno de tanto orgullo que pedía, que esperaba de Dios una recompensa de sus méritos, y en cambio, dice el pontífice, hoy en estos momentos, y comparó el fariseo con muchos de la Iglesia, y sin embargo, dijo el Papa, hoy todos somos como el publicano, con los ojos bajos y avergonzados de nuestros pecados. Al momento que entregó el Evangelio, dijo, recuerden que el Evangelio debe ser custodiado y proclamado con manos inocentes y corazón puro. Y si no lo tienen las manos inocentes, al menos el corazón, dijo el Papa. Y así, después de 2 días en el cual todos los participantes en el sínodo tuvieron 2 días de retiro y han concluido con este momento, esta celebración penitencial. Recordamos, mañana a las 9:30 en la Plaza San Pedro tendrá lugar la misa por la inauguración de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo del Obispo, iniciando a las 4 de la tarde en el aula Pablo VI la primera congregación general. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Soy Patricia Nestrosa. Hasta la próxima.